Hola mis queridos Naturlovers, ¿cómo estáis? Seguimos en plena primavera y con ganas de disfrutarla al máximo, aprovechando todo lo que nos ofrece, pero también lo que nos invita a hacer, que es una buena detoxificación. Soy María Bajilloz, dietista y coach especializada en dietoterapia, psiconutrición y naturopatía. En el vídeo de hoy os voy a dar los mejores consejos detox a adoptar durante esta primavera, época de cambio, adaptación y limpieza. Recuerda que si quieres estar al tanto de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete ya y dale a la campanita. En este canal nuestro propósito es que te cuides y que sumes mucha salud de manera natural. Ya hemos hablado de la astenia primaveral y de cómo esta época del año nos remueve de alguna manera por dentro. Y quien dice remover, dice necesidad de limpiar y de expulsar sobre todo. Venimos de una época de sobrecarga y avanzamos hacia otra de destape y ligereza. Así que además de aplicar las pautas dietéticas que os compartí en el vídeo de detox postvacacional, os invito a que sigáis estos consejos y rutinas detox clave para la salud de vuestro templo bendito. Lo primero, póntelo fácil y crea un entorno saludable. Para limpiarnos por dentro es necesario también limpiar lo de fuera. Así que saca de tu despensa y nevera todo aquello ultraprocesado, refinado y tóxico para tu organismo y sustitúyelo por alimentos reales, ecológicos, naturales y que tengan mucha vida y colorido. Algunos aliados infalibles son unos buenos espárragos verdes, la remolacha, la zanahoria, hojas verdes a rebosar, especialmente las espinacas, rúcula, endivias y todas las crucíferas, es decir, todo tipo de coles y por ejemplo también los rabanitos. De hecho, prometo enseñaros una deliciosa receta para que podáis disfrutar en gran parte de todos ellos. Estaros atentos porque la cosa promete. A saber, que el aporte de amargos a las noches es altamente recomendable porque facilitamos el trabajo nocturno de nuestro hígado y favorecemos así un buen tránsito intestinal. Y es que es imposible eliminar toxinas del cuerpo si no evacuamos bien o tenemos problemas de estreñimiento. Que no falten tampoco la cebolla y el ajo, el hinojo, apio y pepino, ni tampoco el nabo daikon ni rábano negro que ya os presenté hace algún tiempo. Los germinados, especialmente los de brócoli, son de lo más interesantes para nuestro hígado, además aportan enzimas y son pura vitalidad. Y solo basta con añadir un puñadito en cada una de nuestras comidas, así de fácil. Como frutas, el limón y todos los cítricos junto con la piña, la papaya y los frutos rojos como las fresas, arándanos y moras son excelentes opciones ya que son ricas en antioxidantes y de bajo índice glucémico. A tomar como piezas enteras, pero si os cuesta podéis añadirlas en algún batido o zumo verde en el que vamos a privilegiar la carga de verduras y usaremos la fruta como edulcorante. Prometo también enseñaros cómo. Para dar mucho saborío a nuestros platos mientras sumamos vitamina C y quelamos metales pesados, aportamos al final de nuestras preparaciones un puñado de perejil y cilantro. Las algas también contribuyen a ello, además del consumo de ciertas infusiones como las de ortiga, diente de león y cardo mariano, entre otras. Este tipo de bebidas es mejor tomarlas como tarde, 2 a 3 horas antes de acostarse, ya que son también drenantes y altamente diuréticas. De hecho, la hidratación es vital cuando queremos detoxificar el cuerpo, así que lo primero y lo último que deberíamos hacer en el día es beber agua. Puede ser agua sola, pero si preferimos agua con limón, optemos siempre por tomarla con una cañita para no dañar el esmalte de los dientes. Y para aportar más sabor terapéutico a nuestro plan detox, el jengibre, comino, romero, la cayena y la cúrcuma son grandes aliados a tener siempre a mano mientras cocinamos. Aportaremos una media de 2 cucharas soperas diarias de fermentados no pasteurizados para el bienestar de nuestra microbiota y un puñado de frutos secos y una cuchara sopera de semillas como aporte de grasas y fibras saludables. Una vez tenemos nuestra cocina rebosante de verde y de poder detoxificante, damos paso al segundo punto importante y es el cocinar con utensilios limpios. Asegurémonos de usar sartenes sin teflón, tapers de vidrio y envases de silicona en vez de plástico, y además también utilizar productos de limpieza sin perfumes ni agentes químicos. También es importante airear a diario nuestras habitaciones y espacios de vida, especialmente por la mañana. Y si la salud de nuestro hogar es importante, el cuidado de nuestra piel es esencial. Se trata de un órgano excretor que también absorbe lo que aplicamos. Por eso pondremos especial atención en usar una cosmética limpia, sin parabenos, ftalatos, fragancias sintéticas ni formaldehído y que respete tanto nuestro cuerpo como medio ambiente. Otro buen gesto detox, que también pasa por la piel, es el uso del cepillado en seco. ¿Habéis oído hablar de él? Consiste en cepillar la piel seca antes de ducharnos y cada mañana con un cepillo de cerdas naturales.
Se comienza masajeando las extremidades inferiores desde los pies, subiendo hasta la cadera, subiendo por los brazos y torso hacia el corazón. Además de exfoliar, mejora la circulación, reduce la celulitis y estimula el sistema linfático, ayudando así a eliminar toxinas y a mantener el correcto funcionamiento del sistema inmune. Otra recomendación de Tox es el de movilizar toxinas a través del ejercicio. Sea un paseo, nadar o hacer yoga, nuestro cuerpo está diseñado para moverse y nuestro sistema linfático necesita de movimiento. Subir las escaleras en vez de coger el ascensor o ir caminando a los sitios es un buen comienzo. Y como último consejo, pero no menos importante, potenciemos el buen descanso. A lo largo de la noche es cuando más trabaja nuestro hígado y cuando se autorrepara y limpia tanto nuestro intestino como cerebro. Al fin y al cabo se trata de apostar por una buena higiene de vida, una que sea afín a nosotros y que respete nuestras células y bacterias. Recordad valorar toda pauta dietética junto con vuestro médico o profesional de la salud para que pueda asesoraros de manera personalizada tal y como os merecéis. Y si te ha gustado este vídeo o tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle al like, suscribirte y campanita, entra a naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos en el siguiente vídeo, gracias por estar ahí y cuídate.